Recuerdo perfectamente la noche en que compartí esa advertencia mientras me hallaba en el Waldorf Astoria. Había un tren que necesitábamos tomar, y para ello era imprescindible pasar casi toda la noche en Atlanta. La ciudad es hermosa, no lo niego, pero me vi obligado a aconsejar lo siguiente. Por ningún motivo valía la pena hospedarse en el Breathitt House. Se trata de un viejo edificio de madera que parece que en cualquier momento pudiera venirse abajo. Hay grietas enormes en las paredes, lo bastante anchas como para que se cuele un gato con facilidad. En las habitaciones, ni siquiera hay cerrojos en las puertas, apenas encuentras una silla desvencijada, un somier sin sábanas y un colchón que, con suerte, puedes usar tú solo. Aquella noche en que yo estuve ahí, hace ya varios años, terminé aprendiendo de la peor manera porque es un lugar francamente abominable. Llegué muy tarde y, en lugar de buscar una alternativa, me dejé llevar por el agotamiento. Un portero de aspecto cansado me condujo hasta una habitación en la planta baja, disculpándose una y otra vez por las condiciones del lugar. Aunque se mostró solícito al dejarme la vela de cebo que llevaba, lo cierto es que ni eso podía compensar el estado de la habitación. Llevaba 2 días y una noche viajando en tren, extenuado y convaleciente aún de una herida de bala en la cabeza que había recibido no mucho tiempo atrás, así que me dejé caer en el colchón sin siquiera quitarme la ropa y me dormí de inmediato. Desperté de madrugada. La luna entraba por una ventana sin cortinas, inundando todo con una claridad azulada que, si bien era suave, otorgaba a aquella estancia un aire tan misterioso como desasosegante. Lo peor llegó al fijarme en que, por el suelo, había al menos una docena de hombres, todos tendidos de espaldas, perfectamente alineados en 3 de las 4 paredes de la habitación, con los pies apuntando hacia la pared. Bajo unos paños blancos, podía distinguir el contorno de narices afiladas, de barbillas huesudas. Fue un golpe de horror tan intenso que me quedé mudo. Parecía obvio que estaban muertos. Solo al cabo de un momento logré ponerme de pie. Avanzando entre los cuerpos y luchando contra las náuseas, salí tambaleándome hasta la recepción en busca de respuestas. Allí, sentado tras un mostrador e iluminado por otra vela de cebo, estaba aquel mismo portero. Sin parpadear, sin mostrar sorpresa por mi repentina irrupción, simplemente me contemplaba con unos ojos tan inexpresivos como un muro. Entonces reparé en algo que no había notado antes. Su piel era cenicienta y lucía un traje gris tan viejo como él, y aunque intenté gritarle para que me explicara qué sucedía, mi voz salía rota, temblorosa. Apenas me escuché a mí mismo. Fue entonces cuando se levantó, se inclinó con una especie de saludo disculpatorio, y se desvaneció en el aire. Juro que lo vi desaparecer ante mí, justo en el instante en que sentí una mano pesada posarse sobre mi hombro. Di un respingo y me volví como alma que lleva el diablo. Allí estaba un hombre de aspecto bonachón, algo rollizo, que me preguntó con una evidente preocupación qué me ocurría. Todavía aturdido, le conté mi experiencia y, cuando terminé, su semblante se puso tan pálido que por un instante creí que él también se esfumaría. Me pidió que guardara la calma y, con un hilo de voz, me explicó que ese sitio ya no era un hotel, sino un antiguo hospital abandonado, donde en el pasado se amontonaban los cadáveres en la misma habitación en que yo había dormido. El supuesto portero, me dijo, fue en su día quien recibía a los pacientes. Murió hacía unas semanas y nadie comprendía por qué andaba por allí. Antes de que pudiera asimilar todo aquello, el hombre tomó la vela y sugirió que volviéramos a la habitación. Yo, en cambio, salí corriendo a la calle, sintiendo que, de quedarme un segundo más, perdería la razón. Años después, cuando me preguntan por qué desaconsejo tanto el Breathitt House, me limito a responder que es un lugar maldito y que nadie debería pasar allí la noche. Mi historia no sugiere comodidad alguna. Al contrario, es la peor experiencia que he vivido en un lugar que se hacía llamar hotel, pero que ni siquiera merecía ese nombre. Fue en septiembre de 1864, poco después del estado de sitio. Un momento difícil por muchas razones, pero ninguna tan sobrecogedora como lo que vi en esas horas malditas. Y es que a veces hay sucesos que, con el paso de los años, uno desearía enterrar en el olvido, pero que se niegan a desaparecer de la memoria. Por eso, cada vez que alguien planea una escala en Atlanta, no puedo evitar compartir esta advertencia. Manténganse lo más lejos posible del Breathitt House. Si mi propio testimonio no les convence, supongo que nada podrá hacerlo, pero al menos habré hecho mi parte para evitar que alguien más se quede encerrado en ese infierno de sombras y recuerdos espectrales.